Todos hemos soñado alguna vez con poder tocar en un gran festival o teatro con alguna mítica orquesta o agrupación. Él hizo realidad su sueño. Se llama Lander Etxebarria. Es viola de la London Symphony y solista de la Orquesta Sinfónica de Bilbao. Te invito a que veas esta entrevista para descubrir sus estrategias para preparar una buena prueba de orquesta. Aupa, Lander. Aupa, Elur. Eskerrik asko, gracias por aceptar esta invitación y además estamos en tu casa, gracias por abrir las puertas de tu casa y dedicar este ratito a Músicos al Poder. Nada, gracias a ti por venir. Muy bien. Lander, ¿cómo llega Lander Etxebarria a ser viola nada más y nada menos de la London Symphony? Pues, un punto más en mi carrera, en la carrera de un músico. Pues anteriormente yo, sí que es verdad que no enlacé los estudios, me puse a estudiar música de cámara después de terminar viola y directamente me metí en un cuarteto y estuve trabajando unos años con ellos, con el Cuarteto Quiroga, y bueno, pues estaba justo en un momento, estando en un cuarteto profesional, lógicamente estás a tope, porque conciertos por aquí, concursos, estudio, conociendo a gente, estás como muy metido en el camino de intentar exigirte lo máximo todo el tiempo. Y bueno, pues mi etapa con ellos terminó y pensé que sería una buena opción intentar, de una forma muy naif, muy inocente, pensé, bueno, pues me gustaría tocar con orquestas muy buenas, por ejemplo, ¿no? Y nada, como igual casi cualquier otra persona, me metí en musical chairs en aquel entonces y había básicamente 2 o 3 orquestas que eran las primeras opciones que yo tenía, digamos que las primeras pruebas que aparecían, y pensé, ¿por qué no? Una de ellas era la London Symphony y pensé, bueno, me pareció un poco, es verdad que al principio asusta un poco, ¿no? Pero sobre todo cuando no había hecho nunca una prueba de orquesta profesional, sí, muchas orquestas jóvenes. Pero dije, bueno, ¿por qué no? Es una opción, no tengo nada absolutamente que perder y estoy en forma, me siento fuerte, me siento con ganas y bueno, me pareció una buena opción y efectivamente pues me presenté a las pruebas de una forma muy inocente, a lo loco, estudié un mes entero sin parar, 8 horas al día, lo que creía en aquel entonces que era lo más importante y como venía de exigirme mucho, no me costó continuar exigiéndome la perfección, digámoslo así, exigirme muchísimo en afinación, ritmo, todo lo que luego descubrí que efectivamente valía para hacer una buena prueba. Y nada, pues hice las pruebas y allí el proceso en Inglaterra es muy diferente que en el resto de Europa. Hay un trial, pero es un trial verdadero, no es un año de prueba, no. Allí tú superas en la prueba junto con otras 5, 6, 7 personas que han dado, digamos, el nivel fundamental que ellos exigen para que tú puedas formar parte de la orquesta y luego quieren conocerte en el trabajo verdadero. Entonces estuve 3 o 4 meses a prueba con ellos, tocando prácticamente todo porque en ese momento estaba muy libre y podía aceptar todo el trabajo que me daban. Y bueno, pues eso, 3 meses más tarde, en marzo, fue en el 2008, en marzo del 2008 me dieron la plaza y bueno, pues hasta el día de hoy, han pasado ya 12 años, creo. Y Lander, desde que marcas ese objetivo de voy a hacer unas pruebas profesionales de orquesta, en ese proceso, ¿cómo planificas ese proceso? Porque esto muy importante, ¿no? O sea, marcas un objetivo, pero luego, ¿qué hago el lunes en la mañana para llegar bien y con confianza a esa fecha final, ¿no? Bueno, a ver, yo reconozco que aquella vez, como traía la inercia del cuarteto, sí que trabajé un poco de una forma un poco inconsciente. Yo sabía que tenía que estar muy bien preparado y tenía en la mente esa imagen de tengo que tocarlo casi todo de memoria, con lo que eso exige, ¿no? Porque pensaba, es la London Symphony, tiene que exigir lo máximo, etc, etc. Luego me he dado cuenta que tampoco hace falta este rollo de tocar todo de memoria, no es necesario. Tú lo que tienes que hacer es tocar bien y ya está. Entonces, en aquel entonces sí que me desperté una buena mañana y pensé, en este proceso de llegar a un punto X, lo importante es siempre tenerlo todo claro lo antes posible, no dejarlo para el último día, no esperar a hacer la lectura final de todo de arriba abajo un día antes de las pruebas, porque
no le da tiempo al cuerpo a hacer lo suyo, ese proceso de tocar de arriba abajo todo. Entonces, pues en aquel entonces ya te digo, estoy probando. Hoy día sé más, he hecho muchísimas más pruebas después de eso, porque he querido seguir moviéndome por el mundo en la profesión y bueno, pues evidentemente cuando uno se está preparando tienes que calcular, tienes que darte un tiempo X, seguir un proceso de trabajo que te va a llevar, por ejemplo, como mínimo 2 semanas antes tienes que ser capaz de tocarlo todo de arriba abajo con una situación de audición en la que tú le pides a unos amigos que te escuchen, porque esto es lo que vas a tener que tocar. Y nada, para que luego tengas tiempo de corregir los errores que hayan podido surgir, porque lo mismo que cuando te grabas es lo que es y no hay otra opción, cuando tú vas a tocar para gente, en ese momento no hay excusas, es lo que es tu realidad. Entonces, si a la vez te grabas viendo los nervios que tú has pasado con esos que son amigos tuyos, que no te van a dar ningún trabajo, ahí es donde puedes ver que todavía hay cosas que seguramente puedes trabajar, que igual no creías que iban a ser un problema, pero que en una situación de tocar de arriba abajo, de repente sí que lo han supuesto, y esa es la realidad que te vas a encontrar después. Entonces es interesante hacerlo cuanto antes para que tú puedas corregir esos errores y al fin y al cabo, cuando ya lo tienes todo preparado, focalizarte en cuáles son los errores que de verdad necesitan mejora, que no lo sabías, porque hasta que no te pones en situación no puedes saber exactamente dónde van a estar los problemas. Puede ser que estén en los lugares más sencillos, pero de repente requieres una concentración X para ese punto, entonces tienes que prepararte de forma especial. Y eso solo se ve en una situación casi real. Cuando simulas, ¿no? La simulación. Simular unas pruebas de orquesta lo más parecido posible a lo que supones que vas a encontrarte. Y claro, si lo dejas para el último día, pues ya no hay manera de corregir eso. Igual tienes mucha suerte y de repente ya tienes mucha experiencia y dices, bueno, lo he hecho el día anterior, entonces mañana voy a intentar concentrarme en eso y ya está. Y no lo pienses demasiado, porque a veces pensar demasiado es un error. Te vienen demasiadas ideas a la cabeza y te bloquean en otros aspectos. Por eso, cuanto antes mejor. Mínimo son 2 semanas. Yo entiendo que para darte una semana y así una semana antes puedes hacer otra vez una prueba y puedes verlo corregido si está bien y seguir corrigiendo lo máximo posible para que luego 3 días antes vuelvas a hacerlo y ya después de 3 veces se supone que más o menos ya tienes que saber cómo tu cuerpo está reaccionando y luego ya pues lanzarte con seguridad a hacer unas pruebas que pueden cambiarte la vida. ¿Y tienes alguna rutina especial entre semana para que ese estudio sea eficaz y eficiente? Bueno, sí, lo que yo procuro hacer es estudiar, me organizo, si tenemos que tocar conciertos y pasajes orquestales, pues dependiendo del tiempo que voy viendo, voy preparando, ¿no? Pues por la mañana trabajo pasajes y por la tarde conciertos. Cuando ya se va acercando el tiempo, pues igual, si tengo mucho tiempo, hoy voy a trabajar 2 pasajes, 3. Y después por la tarde voy a trabajar el principio del concierto, pero con ideas claras, queriendo conseguir algo de ese estudio. O sea, dando prioridad a cuestiones como ritmo, afinación y sonido. Porque esos son los 3 pilares más importantes que tienen que estar claros. Tienes que saber exactamente qué sonido vas a producir o vas a intentar producir. Nunca esperar la perfección, porque la perfección nunca va a llegar. Pero sonido, ritmo y afinación. El ritmo tienes que tenerlo muy claro. Y si no, pues si no lo tienes claro y tienes dudas, la ayuda del metrónomo siempre está ahí. Porque el metrónomo no miente. Igual que la grabadora. Muy interesante grabarse para ver la realidad. Porque tú puedes estar creyéndote una cosa que luego no. Tampoco darle una importancia, porque por ejemplo en temas como cuestiones de sonido es muy difícil que una grabación pueda decirte exactamente dónde estás. Pero buen sonido, buen ritmo, buena afinación. ¿Y cómo se consigue? Pues centrándonos poco a poco, eso es lo fundamental. Haciéndolos el trabajo poco a poco, o sea, de una forma lenta, no volviéndonos locos, sino concentrando toda tu atención exactamente en lo que quieres hacer y mandándole órdenes a tu cerebro, no es tocar por tocar. Ahora quiero hacer este sonido. Cuando lo tengo, lo repito y digo, vale, para que mañana, cuando comience a estudiar otra vez, parta de una base ya conseguida el día anterior, porque yo por repetir las cosas no van a salir mejor. Pues bueno, sí, algo mejor puede surgir, ¿no? Pero vas acostumbrando tu musculatura corporal, lo repites al final, pues. Pero si utilizas tu músculo más importante, el cerebro, es verdad que hoy hago esto, pero si me he formado quiero conseguir algo, lo consigo. Aunque sea un pasito pequeño, siempre pasitos pequeños. Pero ya parto de otra base mañana. Y hacer un estudio de verdad inteligente y progresivo.
Joder, yo creo que has comentado dos términos súper importantes, ¿no? El para qué, siempre tener Eso un es. para qué de cada cosa que haces, ¿no? Eso es. Porque a veces entramos en una rutina de, hoy tengo que hacer esto, ¿no? Y te pones y realmente, ¿cuál es el objetivo de esto que estoy haciendo, ¿no? Siempre tener un para qué y luego lo que has dicho, hacer las cosas de forma consciente, ¿no? Siendo consciente de que ahora estoy poniendo la atención aquí y ¿dónde está mi mente? ¿Dónde está mi atención? ¿No? Eso es muy importante, y cuanto mayor capacidad tengas de hacer ese trabajo, y que eso, nadie dijo que fuera a ser fácil, pero que es complicado, pero todos sabemos, o sea, cuando alguien va a coger una cosa, no coge la otra, ¿no? Vas y diriges tu atención a coger este libro. Bueno, pues si somos capaces de hacer eso, entonces es que nuestro cerebro está suficientemente bien como para poder hacer un buen trabajo de estudio. Entonces, es cuestión de, antes de ponerse, decir, tengo este tiempo, quiero este objetivo y lo voy a conseguir. Todo lo demás lo aparto. ¿Qué pasa? Que en este mundo de la música entra a formar parte de la interpretación, el que dirán, la posición, lo otro, maroto y el de la moto. Y a veces nos distraemos completamente del fin último, que es, hoy quiero saber qué sonido voy a producir en el principio del concierto clásico que me van a pedir en esas pruebas. ¿Qué tipo de sonido quiero? ¿Cómo voy a conseguir ese sonido? Quiero este sonido, lo he encontrado, pum. Para eso solo necesitas pasar 3 veces el arco en un acorde. Esto quiero, vale. ¿Cómo llego a esto de una forma cómoda? ¿Cómo voy a utilizar mi brazo para llegar a esta forma cómoda? No probar sin llegar a ninguna conclusión. El sonido en tu cabeza, ¿qué hacer con tu brazo para conseguir ese sonido? Ya está. Al día siguiente tienes ese sonido en tu cabeza y sabes qué hacer con tu brazo. El día de la prueba sabrás, llegarás a un sitio, pensarás de forma positiva que sabes exactamente lo que vas a hacer, moverás el brazo y el sonido aparecerá. Hay muchas posibilidades de que eso ocurra si el trabajo está bien hecho. Al final has comentado esto, ¿no? En todo lo que has contado, que es, digamos, la parte mental, la condición mental en la que podemos llegar a esa prueba. Puede influir muchísimo si tu estado mental es agitado, si tienes tendencia a quedarte enganchado en pensamientos negativos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tú has hecho alguna preparación especial para, digamos, mejorar esta condición mental y llegar a esas pruebas y mejorar tu rendimiento, digamos? Bueno, como cualquier otro músico de nuestros días, como cualquier otro estudiante, como cualquier otro músico, la teoría aquí que estoy explicando yo con la experiencia que tengo, lógicamente lo he luchado mucho hasta llegar a esta conclusión. Claro que he perdido muchísimo tiempo estudiando sin una dirección, claro que he perdido muchísimo tiempo repitiendo cosas por repetir. Es digamos, la atención, tener claras las ideas, es una cosa que requiere experiencia, mucha fuerza de voluntad, constancia y tranquilidad. O sea, claro, es fácil decirlo y más difícil conseguirlo, ¿no? Pero sí, efectivamente yo he pasado por procesos en los que las ganas me han podido a la concentración y he tocado mucho porque quiero. Luego yo hago situación real de una prueba y ese quiero se transforma en algo incorrecto, algo erróneo, porque cuando no tengo las ideas claras, los pensamientos negativos me atacan, ¿qué tengo que hacer? Ya dudas de todo, no sabes, llegas allí. Yo una vez, unas pruebas, llegué a quitarme la almohadilla 3 días antes porque me sentía tenso y me quité la almohadilla, que eso es básicamente, no sé, es como en vez de utilizar el motor de un coche, pues decidir que vas a ir a corriendo, como los picapiedra. Es más o menos, y 3 días antes se me fue la olla y lo cambié, porque sentía que el sonido era mejor. Pero claro, llegué al momento de la prueba y de repente todo era muy diferente. La tensión y nada, pues evidentemente no me fue bien. Entonces, bueno, lo que sí que, claro, al ver que es una carrera de largo fondo, hay que tener mucha paciencia, muy tranquilo, depende de la personalidad que tengas. Yo, por ejemplo, es que hablo mucho, muy rápido, entonces mi personalidad a la hora de estudiar también es un poco así. Yo he tenido que luchar muchísimo para calmar, para observar, para conseguir atención y hacer las cosas que exactamente quería hacer. Entonces, pues en ese proceso he llegado a hacer pruebas tan mal, cuando la primera que hice fue la de la London Symphony, me salió de lujo, porque no tenía nada en mi cabeza, solo alegría, concentración, buen trabajo, ningún miedo, desparpajo, no perdía nada, fui pum. Luego, cuando he ido queriendo hacer otras cosas que realmente quería,
la cosa se ha ido complicando. Repetición, dejar de pensar en lo que realmente funciona y dejarte llevar por el querer más que por el buen trabajo. Entonces sí que efectivamente pedí ayuda a amigos, colegas y me dijeron, bueno, pues hay por ejemplo, una persona, así que hice un par de consultas de psicología con alguien que sabía del tema, porque o bien no estoy muy seguro si su marido, su familia son músicos, nos entienden, de alguna forma saben por lo que pasamos, ¿no? Entonces sí que tuve un par de sesiones en las que básicamente te ayudan un poquito a meditar, a concentrarte, ¿no? A tomar las decisiones desde la calma, ¿no? A respirar antes. A 10 minutos antes de ponerte a estudiar para unas pruebas, en vez de atacarlo directamente a lo loco, de repente pues hacer un ejercicio de meditación anterior que tú te vas a concentrar para tener una actitud X para el estudio. Bajar la activación mental, eso es. Traer la atención a un objeto en concreto eso que tú escoges. Sí. O sea, hicimos un trabajo de imaginación, digamos, aunque puede sonar un poco raro porque de estas cosas nunca nos han hablado, me ayudaba a ponerme en situación de la prueba, intentando buscar ese aspecto positivo que tiene el tocar, el que se nos olvida y el que nos gusta de verdad. Entonces, también para estudiar, de la misma forma, o sea, 10 minutos de concentración antes y después, digamos, para llegar a ese estado en el que tú eres feliz de ponerte a trabajar de forma seria. Que no es una obligación, que no es una presión, sino que es algo feliz, que haces porque quieres. Bajar un poco la mente, las taupadas del corazón, ¿no? Dice que no sé. Latidos. Los latidos, como se en castellano. Y bajarlo a un punto en el que basta estar contento, feliz de trabajar de una forma X, no lanzarte en este proceso de estrés que supone hacer unas pruebas al estudio como loco. Y entonces la verdad es que me ayudó muchísimo. Y la constancia, que lo hice, tampoco te creas que lo hice mucho, igual un par de semanas, porque el miedo me entró poco antes y la ayuda la pedí poco antes. No es que dije, bueno, tengo 4 meses, voy a llamar a esta persona a ver qué me dice. Bueno, lo más y me ayudó, y me ayudó, esos 15 días exclusivamente, 10 minutos antes de cada proceso de estudio, 10 minutos después. Y cuando decidí hacer un round through, que se dice, también 10 minutos antes, relajarme, parar y pensar en algo positivo. Yo el día de las pruebas, últimas pruebas que estaba haciendo, 10 minutos antes, en vez de estar, me bajo, me relajo, cierro un poco los ojos, me concentro, busco esa cosa positiva que me anima. ¿Por qué? Ella me decía, busca un momento en el que de verdad has sido muy feliz tocando el instrumento. Acuérdate de ese concierto en el que ha habido muchísimos, pero acuérdate de ese concierto, esa imagen tuya tocando en la que dices, esto es felicidad plena. Bueno, pues simplemente intenta visualizar ese momento antes de salir a tocar. Y claro, sales creyendo que lo puedes repetir. Claro que os puede sonar un poco a chino esto, bueno, hay que tener mucha confianza en ello, ¿no? Igual tienes que estar en el punto para creerte esto, porque eso nos suena todavía, desgraciadamente, casi a cosa de magia. No de estudio de tic, 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 ¿no? Pero la realidad es que es un approach, es como un acercamiento más positivo al momento de estrés que supone tener que tocar. Recordarle a tu mente con trabajo diario que cuando te subes al escenario sales a disfrutar. Y así también debe de ser una prueba. Debería de ser. Disfrutar concentrándote en lo que has trabajado. Yo creo que has descrito súper bien, Lander. Y claro, lo que dices, ¿no? Y hay una cosa que dicen los psicólogos, una cosa es saber y otra es saber hacer. Y estas cosas, como tú antes decías, hay que simularlas, ¿no? Y si vas a hacer esos 10 minutos de meditación o de concentración, pues cuanto antes empieces mejor, porque de esa forma lo vas a entrenar y no va a ser una cosa extraña que como la almohadilla que decides quitarlo al último momento o de repente se te viene la inspiración de hoy voy a meditar antes de la prueba. Si antes no lo has hecho, sería como es imposible aprender a nadar en medio de la tormenta. No se puede. No, o sea, cuanto antes y también, ¿no? Estos aspectos mentales, digamos, trabajarlos igual que hacemos con la técnica, con el sonido. Sí, reconozco que como en mi educación nunca nadie me habló de esto, jamás.
Pues evidentemente yo, que ya soy una persona adulta, que ha pasado por de todo en nuestra profesión, pues evidentemente a mí también me cuesta, ¿me entiendes? Esto cuando lo empiezas a hacer desde pequeño, pues evidentemente costará nada. Ahora a mí me cuesta, pero reconozco, puedo asegurar y aseguro que un trabajo, trabajamos la musculatura para aprender a mover, ¿no? Bueno, pues un trabajo también sobre nuestro músculo, el que tenemos aquí dentro de la cabeza, también sin duda nos ayuda en nuestros objetivos de hacer lo que en el fondo queremos hacer, que es disfrutar y poder transmitir lo que hayamos trabajado, el mensaje, lo que tú quieras, pero ese puente que necesitamos para soltarlo, si tenemos esto, lo trabajamos también y le decimos por aquí, no por aquí. Es así. Y soy consciente de que está yendo por allá, por lo tanto lo traigo y lo llevo para allá. Eso es súper importante. Y no se consigue de un día para otro. Ahora, yo reconozco que tampoco lo he hecho, en plan, no llevo 2 años meditando, es que no, pero sí es verdad. Bueno, cada persona tiene su ritmo, pero que por poco que se haga, siempre es un pequeño punto positivo hacia el hacer las cosas mejor. Por eso siempre digo, por lo menos intentarlo. Si lo has intentado, ya estás haciendo algo mejor que no intentarlo. Eso como mismo. Si lo puedes hacer una semana antes, una semana que te ganas. Si lo puedes hacer 2, pues 2 que ganas. Si lo puedes hacer un mes antes, esos 5 o 10 minutos antes de empezar a trabajar, tú a estudiar, y después para volver a otro punto, y imaginándote que vas a salir a un escenario a tocar esos 5 minutos del horror delante de una cortina, ves ya el horror, es que es horrible, es que la mente... Pero si lo trabajas esos 10 minutos antes, te aseguro que un día mejor que nada. 15 días, mejor que 1. Un mes, mejor que 1. 10 años, pues ideal. Yo ya eso lo veo complicado para mí. Pero, ¿sabes? Sí, completamente de acuerdo contigo. Lander. Aparte de muchas otras cuestiones técnicas que, como siempre, hay que hacer, ¿eh? Sí, para tocar un pasaje bien, para tocar los 5 minutos primeros del clasicismo, del concepto clásico bien, delante de un... O sea, hay cuestiones técnicas del día a día que nos han enseñado de pequeñitos que sí que hay que seguir haciendo, todo eso tiene que estar. Exigencia de los 3 pilares, entonces, pero... Si podemos hacer eso un poco, yo creo que eso nos cambiaría muchísimo la sensación que tenemos a la hora de hacer pruebas. A mí me ha pasado, y esto lo cuento en el blog también, que creo que es importante, si vas a añadir una preparación mental a tu estudio o lo que sea, es añadir al tiempo de estudio, no sustituir. Yo creo que esto es muy importante porque a veces podemos caer en el error de, ahora como hago otro tipo de ejercicios mentales que me ayudan en mi concentración, pues ya doy por hecho que voy a ser más rentable y mi rendimiento va a mejorar y por lo tanto voy a estudiar menos. Error, ¿no? Hombre, esto, o sea... Por supuesto, no, a ver, además estamos hablando, yo en mi experiencia fueron 10 minutos antes, 10 minutos después, 5 minutos antes, 5 minutos después. No le dedicaba más tiempo, pero me ayudaba a usar mi tiempo de después de una forma más eficaz, sin duda. Y yo no le puedo decir a nadie cuánto hay que estudiar para hacer unas pruebas. Tienes que estudiar, tú tienes un nivel de exigencia con el que tú quieres llegar a unas pruebas. Y eso es lo que creo que la gente no es consciente. En mi experiencia, en el pasado, he escuchado muchísima gente hablar de voy a llegar como más o menos pueda. Este pasaje no me lo he mirado. No puedes ir a unas pruebas sin mirarte todos los pasajes, sin saber exactamente qué vas a decir en cada pasaje orquestal, qué es lo más importante de cada pasaje, en qué se van a estar fijando en cada pasaje, qué esperan de cada pasaje. No es ir a tocar las notas y ya está. O sea, cada cosa, a nada que lo pienses un poquito, tiene su razón de ser. Y todo eso, si tú necesitas 6 meses, pues 6 meses. Si tú necesitas, porque puedes concentrarte mucho y sabes exactamente cómo trabajarlo, 15 días, pues bienvenido sea. Pero desde luego, el fin último de ir a hacer unas pruebas para intentar tener éxito es controlando todos los pasajes orquestales, desde la primera nota hasta la última, sabiendo exactamente qué es lo que quieres hacer precisamente con cada pasaje, porque no por casualidad nos mandan tocar Mozart y luego Mendelssohn y luego Bruckner. Cada pasaje es una historia y buscan algo diferente. Y luego ya con el pasaje orquestal, con el concierto clásico,
que va a repetir todo el mundo. Esa primera exposición, la gente se queja mucho, solo me han escuchado 4 minutos. Bueno, pues dedícate esos 4 minutos a hacerlo. Perfecto. ¿Sabes qué tipo de sonido quieres? ¿Sabes, estás siendo consciente de la afinación que está ahí? ¿El ritmo que estás llevando es fluido? ¿Lo tienes interiorizado? Si esos 3 pilares no están, es que vas a ir a perder el tiempo o allá la diosa suerte que nos ayude. Porque lo más normal es que si te permites el no tener alguno de esos pilares claros, te vas a dar un tortazo inmenso a la prueba. Si no te lo permites y luego encima haces un trabajo positivo de ir allí y crecerte, hay posibilidades de que toques bien, muchas posibilidades, y de que por ende pases de ronda y puedas mostrarte con el cuerpo y puedas convencer de otra forma y manera. No, pero bueno, el tiempo es siempre relativo, cada uno necesitará más o menos, pero la seriedad en cada pasaje y con los 5 minutos del concepto clásico, por ejemplo, para la primera ronda son fundamentales. No se puede hacer en una prueba sin saber qué voy a hacer con cada pasaje. No puedes. Lander, yo creo que ya has dado unos consejos súper potentes, pero a modo de resumen, ¿qué crees que es imprescindible y qué consejos darías para que, bueno, poder dar lo mejor que puede dar cada uno en esa prueba? Los consejos imprescindibles. Bueno, para mí lo más importante es que tú vayas seguro a hacer una prueba. Entonces, no es un concierto, ojalá lo sintiéramos como un concierto, eso es cierto. Pero eso no significa que tú no vayas a hacer música y que no vas a necesitar estar seguro de eso. Entonces, si mis consejos son basándonos siempre que lo mínimo es que los 3 pilares estén ahí, la afinación. ¿Y eso cómo se consigue? Grabándote. Y si no tienes la capacidad de escuchar que estás tocando desafinado, entonces pues tampoco tienes que llegar al máximo que tu oído es tu mejor profesor y consejero. Si tu oído te dice que está afinado, pues bueno, pues estás haciendo lo que puedes. Igual no lo está, pero por lo menos está haciendo. ¿Cómo lo podemos saber? Grabándonos, eso es muy interesante. Ritmo y afinación y sonido. Una vez que esos pilares están ahí, en unas pruebas de orquesta te van a pedir pasajes orquestales y en una primera ronda un concierto clásico, en la inmensa mayoría de las orquestas. La orquesta, todo el mundo sabe que en el concierto clásico te van a escuchar la exposición y como mucho la cadencia. Entonces la exposición y la cadencia es un must, tiene que estar perfecto. Tienes que saber exactamente qué es lo que estás haciendo con el sonido, qué quieres hacer, el fraseo, todo en su sitio, rítmico, bien tocado y seguro. ¿Para qué? Para que cuando tú estás todo agarrado puedas ya dar ese paso positivo de encima mostrar algo de tu personalidad de una forma clara y grande, profesional, segura. Los pasajes orquestales es muy importante saber que Mendelssohn es Mendelssohn, que Bruckner es Bruckner, que Mahler es Mahler, que Mozart es Mozart y que Beethoven es Beethoven y que Brahms es Brahms. Digo esos grandes compositores que son los que normalmente nos suelen Strauss, que suelen tocar en las audiciones. Todos sabemos cuáles son esos pasajes clave y evidentemente si tengo que tocar el Midsummer Night Dream de Mendelssohn, evidentemente tendré que saber que lo más importante es el spiccato. Si yo no controlo el spiccato, yo no estoy tocando ese pasaje. Puedo estar tocando las notas, pero el spiccato lo tengo que controlar. Entonces tendré que trabajar para conseguir un spiccato que sea bueno, con el que yo me sienta cómodo y que no esté haciendo de nervios, vaya a poder controlar. Si no puedes hacer eso, es muy difícil que una prueba vaya a ir bien. Si vas a tocar un Mahler, un pasaje para las violas, un Tchaikovsky, un pasaje lento con un sonido, tienes que imaginar, no puedes tocar las notas y ya está. Tienes que poder imaginarte que ese sonido es parte de una orquesta, que si es piano, no es mezzo piano, grandes errores de las personas. Si pone piano, es piano. Y si lo exageras a pianísimo, mejor, porque cada pasaje tiene su cuestión importante. Si es un pasaje de sonido, es de sonido. Si es un pasaje de spiccato, es de spiccato. Si es un pasaje de afinación o de cuestiones rítmicas, es un pasaje de afinación y cuestiones rítmicas. Tenerlo todo muy claro en tu cabeza para que cuando tú vayas ahí, muestres. Mendelssohn, no estoy tocando notas, estoy tocando, ya sé que queréis escuchar tanto, tatito, tatitán, bueno, pues mi spiccato es perfecto.
y lo toco perfecto y controlo. ¿Qué pasa? Todo el mundo sabe que en ese pasaje lo normal es acelerarte. Tanto, pa. No, no puedes ir corriendo. Tienes que controlar el spiccato y el ritmo, ¿no? Entonces, tener claro que cada pasaje tienes que llevarlo al máximo, porque cada pasaje significa algo, cada compositor significa algo, y no están puestos porque sí, están puestos para escuchar algo determinado de tus capacidades técnicas y de inteligencia y musicales. Entonces, darle su importancia a cada pasaje, no tocar todos igual y de cualquier forma, o sea, cada uno bien, y luego el concierto clásico, los pilares claros, la afinación muy clara, el sonido muy claro, todas esas cosas para luego ir al escenario y hacerte grande delante de una mampara, ¿no? de una cortina, imagínate, te tienes que hacer grande tocando para una cortina. Entonces, si tú no tienes claro qué vas a hacer con el Mendelssohn, a diferencia de lo que vas a hacer con Brahms, a diferencia de lo que vas a hacer con Stamitz, pues difícilmente nadie detrás de esa cortina va a creer en ti y va a querer escucharte para la segunda ronda. Esos son los mínimos. Focalizar bien, sabiendo exactamente qué queremos para los pasajes y para el concierto. Tienes que saberlo. Y no dejarlo al libre albedrío, y no ir a tocar notas. Mucha gente va a tocar notas y a probar suerte, a ver si, no. Tu suerte está en tu grabadora, que te has escuchado y sabes que lo estás haciendo. Ahí está tu suerte. Lo estás haciendo bien, como tiene que ser. Eso es lo mínimo. Y luego ya, pues lo que hemos hablado antes, ¿no? De la cuestión mental anterior, que te va a ayudar a ya creértelo del todo en el escenario, incluso poder improvisar un poquito, que eso ya es cuando estás improvisando encima del escenario y te sientes seguro, bueno, entonces ya ni te cuento. Es que ya la segunda ronda está asegurada. Seguro, porque eso se nota desde fuera. Qué bien. Lander, bueno, tú has vivido esto y muchos músicos viven este tipo de situación, ¿no? En la que uno toma la decisión de dejar atrás sus seres queridos, dejar atrás su hogar, su familia y el lugar donde ha vivido y decidir aventurarse en una vida en la que, digamos, el objetivo principal y casi el único es desarrollar una carrera artística, ¿no? Marcharse fuera, marcharse lejos. ¿Qué te ha supuesto a ti esto, este sacrificio, digamos? ¿Y cómo lo ves ahora que ha pasado el tiempo? Bueno, yo creo que, claro, esto va con el carácter de las personas. Sí que es verdad que es una profesión, la de músico, que entiendo que el que le gusta la música es alguien que está abierto a experimentar, no sé, de alguna forma, no lo sé. Ya por cuestiones concretas, desgraciadamente, pues en este país intentar conocer lo mejor del mundo es complicado. Es complicado porque el mundo es muy grande, ¿no? Entonces, no sé, yo en mi caso siempre he querido aprender más, saber más, y eso me ha llevado a dejar un poco de lado pues, a mis seres queridos porque entendía que era lo que tocaba. Y luego la vida pues tiene diferentes etapas. Ahora mismo, por ejemplo, he estado 12 años en Londres, yo estoy en mi año sabático y he conseguido pues, la plaza de solista de violas en la Sinfónica de Bilbao y estoy probando este año a ver qué tal me encuentro, quería volver a casa, quería utilizar mi sabático de la orquesta para hacer algo positivo con mi vida, probar otra cosa en mi vida y bueno, en esas estoy ahora mismo probando a ver qué tal me encuentro en Bilbao, ¿no? Pero si hay una cosa sobre todas las cosas que me viene ahora de repente a la cabeza por la que merece la pena dejar de lado a tus seres queridos, es básicamente porque yo creo que si quieres hacer tu trabajo lo mejor posible, es muy interesante para ganar en seguridad saber qué hay ahí fuera, ¿no? El conocer el ahí fuera te da luego una fuerza terrible. Yo llevo toda mi vida fuera de mi casa, yo salí con 17 años de mi casa y ahora es la primera vez que vuelvo. O sea, es la primera vez, no a esta, pero a mi ciudad, ¿no? Es la primera vez que vuelvo y estoy más de 2 semanas seguidas aquí. Entonces, en todo este proceso, desde los 17 hasta ahora, yo lo que creo que, en mi caso, voy a decirlo, me ha ayudado a superar eso de tener que dejar a mis amigos cuando todos mis amigos hacen las cosas especiales que se hacen aquí, que son muy... Pues yo eso no lo he vivido a medias, aparte, he hecho todo el esfuerzo para intentar mantener lo que podía. Pero sobre todo saber quién soy y dónde me coloco yo en esta profesión. Para mí eso ha sido súper importante, porque hoy es el día en el que yo me siento con los recursos para ponerme delante de cualquiera y poder decir lo que siento que tengo que decir y sentirme muy feliz.
por decirlo, y muy seguro de que sé que estoy diciendo algo de verdad. No voy a decir de calidad, pero por lo menos sí que de verdad, porque es mi verdad y yo he visto las verdades de muchas personas en el planeta, sé cómo son esas verdades, entonces yo me siento muy tranquilo. Yo no tengo nada que demostrar, no tengo que, porque conozco el mundo, porque he salido fuera, he experimentado muchísimas orquestas, con el cuarteto conocimos a los mejores músicos del planeta, diría yo, de música de cámara, que son como gente que se dedica exclusivamente a pensar qué hacer con esta nota en Mozart, si él escribió un punto, escribió una raya, escribió una comita, y fíjate, cualquiera pensará que están locos, pero claro, intentar adivinar ese lenguaje de hace 300 años, cuando lo escuchas de una persona que se dedica a eso, te viene eso a la cabeza. Entonces yo ahora voy a tocar Mozart, podría hacer todo lo contrario de lo que yo aprendí con esa persona, o de lo que yo vi y en ese momento entendí que era lo correcto. Pero sin duda alguna lo hago porque lo quiero hacer yo, porque sé que está eso otro. Entonces nadie me puede decir que eso no está bien. Y eso me da una seguridad porque yo ya sé lo que se supone que está bien, pero bueno, yo quiero hacer esto, porque he visto el mundo y sé que eso es lo que se hace ahí. Pero yo decido hacer esto, porque al fin y al cabo soy yo con mi lenguaje y con mi expresión. Entonces yo creo que eso es lo que más me ayudó. Luego evidentemente al final la tierra tira y sí, tengo pues esta oportunidad, la estoy viviendo de una forma muy feliz, porque de alguna forma ya con lo que he vivido pues me siento muy contento, muy tranquilo, muy feliz. O sea, si mañana me pasara cualquier cosa, yo sé que vi el mundo y lo que más me gustaba, que es la música, el instrumento, la viola, las relaciones sociales dentro de esta profesión, las tengo más o menos controladas, las he vivido, sé lo que hay, entonces estoy tranquilo. Y todo ese esfuerzo que me supuso dejarlos atrás, sin duda alguna me ha merecido muchísimo la pena, porque yo miro atrás y digo, es que sé lo que hay ahí fuera, sé quién toca genial la viola, sé quién toca el violín, sé quién es el mejor director, sé por qué son los mejores directores. He podido valorar a nivel psicológico si son artistas o si son personas, o si la gente es artista o es persona, y por qué actúan como actúan y por qué algunos, pudiendo hacerlo, no lo hacen. Todo eso a mí me da mucha paz y sin duda ha merecido la pena, sin duda. Qué bien, qué bien. Para terminar, Lander, ahora, ¿no?, con todo este bagaje, ¿qué consejo le darías a aquel Lander que como has dicho tú, ¿no?, salió con 17 años de aquí, de Bilbao, y se marchó a ver el mundo? ¿Qué consejo le darías a aquel Lander que estaba a punto de salir de casa con su maleta y la viola? Pues lo tengo muy claro, el consejo que le daría, que creo que entonces lo hacía, pero no sabía que lo estaba haciendo de alguna forma. Que fuera muy honesto que fuera muy honesto conmigo mismo. Yo, si me encontrara mirando, le diría, sea muy honesto contigo mismo, sea honesto contigo. O sea, busca qué quieres y vea por ello. O sea, sea honesto. ¿No? Lo peor que puede haber, me imagino en esta profesión, en cualquiera, es mentirnos a nosotros mismos. O sea, engañarte a ti mismo, que te engañen otros, pero tú a ti mismo no. Sea honesto, sé humilde para poder progresar. O sea, yo sé lo que hago bien y lo que hago mal. Y lo que hago mal lo tengo muy claro. Entonces, no voy a intentar esconderlo ni taparlo. O sea, porque no me va a ayudar. Entonces, yo creo que sea honesto contigo mismo. Ese es el mejor consejo que podría dar. Que creo que va a tener influencia en todo. O sea, no te engañes. ¿Qué quieres hacer? Hazlo. No pongas excusas. Si te estás poniendo una excusa, te estás engañando a ti mismo. Porque entonces es que no quieres hacerlo. Decide, ¿quieres hacerlo? Hazlo. ¿No quieres hacerlo? No lo hagas. Pero no te engañes. O sea, yo creo que... Y luego, pues, ánimo. Ánimo y no te engañes. Es lo que diría, porque en mi vida hasta ahora he viajado por tantos países, he hecho tantísimas cosas, y que tengo tantos recuerdos en mi cabeza que el proceso me ha valido la pena, pero claro que he tenido que mover mi culo para un lado y para el otro, está claro, o sea, he tenido que esforzarme. Esfuerzo y sea honesto contigo mismo, siempre sea honesto, para que nunca nadie te pueda decir nada, o sea, sea honesto contigo mismo, todo lo honesto que puedas ser. Porque hay veces que efectivamente, de la misma forma que tú crees, uy, esto ya está bien, luego te grabas y dices, ay, madre mía. Pero hay que saber relativizar también. O sea, las cosas nunca son blancas o negras, otra cosa que he aprendido. Las cosas nunca son blancas, nunca son negras. Nadie está en poder de la razón y de la verdad absoluta. Nadie. O sea, siempre hay otra forma, otro prisma, otra cosa, siempre. Pero lo único que no queremos es que
nosotros mismos engañarnos. O sea, eso es, que me engañas tú, pero yo a mí mismo no me voy a engañar. Es que es de tontos. Y para mantener la calma, yo siempre he apreciado mucho eso. Mira, yo soy lo que soy, no pretendo ser nada más de lo que no soy. Y quiero estar tranquilo conmigo mismo, entonces no me voy a engañar. O sea, voy a intentar hacer las cosas y si creo que está en mi capacidad, las haré. Si no, pues igual me freno, pero no engañarte. Ánimo, no engañarte y ya está, y adelante. Y intentar escuchar a la gente, que la gente siempre te aporta muchas cosas. La gente tiene experiencias y hay que aprender de esas experiencias. Y bueno, pues seguir tu instinto de alguna forma, ¿no? Pero sobre todo no engañarte, o sea, no te mientas, es lo peor que puedes hacer. Que te engañen otros, pero tú a ti no. Muy bien, Ander, pues muchas gracias por pues este rato tan enriquecedor. Sí. Y que te deseo mucha suerte y mucha felicidad en esta nueva etapa. Pues a ver, vamos a ver, en ello estoy, a ver qué tal se nos da Bilbao y luego el futuro ya se verá. Perfecto. Yo desde luego una cosa no voy a hacer, engañarme. Es que ricasco. Suri, agur. venga, agur.